Buenas noches, amigos de todo el país, y en imágenes en nuestras pantallas, aquí en vivo, vemos a Rodrigo Paz Pereira, el presidente electo de nuestro país. ¿Cuál será el perfil que tendrá el gobierno de Rodrigo Paz y de Edman Lara, es decir, su entorno cercano, el gabinete ministerial? Hay varios nombres que se van barajando, claro, evidentemente, aguardando la confirmación de quiénes son las autoridades electas de nuestro país. Hoy hablamos del tema. Bienvenidos aquí en vivo. Noche de martes, amigos, buenas noches y bienvenidos. Hola, Miriam. ¿Cómo estás, Lucianita? Hoy ya se debería conocer al gabinete, al nuevo gabinete del presidente electo, necesito, pero todavía no tenemos casi nada, diré casi nada. Listas que van circulando en redes sociales, la mayoría a modo de especulación, ¿cierto? Algunos nombres que se están barajando, no sé si será un globo de ensayo, porque recuerda lo que nos decía antes Rodrigo Paz, que no quería lanzar nombres por temor a que los abucheen, ¿no es cierto? Siempre ha sido muy cauto en ese tema. Exacto, sí. 12 de 17 serían los ministerios, es decir, 5 estarían fuera. Estaremos viendo y analizando esta temática hoy aquí en vivo con nuestros invitados especiales. Tufi, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Miriam. Efectivamente, todos pendientes de la transición que ya comenzó. Hoy estuvo presente un delegado de Rodrigo Paz en el inicio con la ministra de la Presidencia, la canciller. Se están, por supuesto, lanzando versiones de que ya se tendría un gabinete, pero tengo mis dudas que sea así. Han trascendido también otras versiones de que habrían algunas presiones para colocar ministros de parte, por ejemplo, de algunas organizaciones del Alto. En fin, estamos también cerca de terminar el cómputo en Bolivia oficial. Faltan un par de décimas de porcentaje, en realidad 2 puntos para cerrar. Y hoy el Tribunal Supremo Electoral ha accedido al pedido de Libre de que se revisen las actas. Es la noticia también del día. A ver, y esto evidentemente para que se aplaquen las dudas, ¿no es cierto?, en torno a lo que estaba sucediendo estos días. La Unión Europea de todas formas ha resaltado la victoria de Rodrigo Paz y ha resaltado el hecho de que Libre también haya reconocido la victoria de Rodrigo. Correcto, hablaremos de este tema esta noche aquí en vivo, lo decíamos, con invitados especiales. Sí, señores, ¿qué más tenemos? A ver, elección del Contralor. Sí, ha sido aplazada para la próxima gestión. Correcto. Y parece que es una buena decisión. Sí, me parece que hubo mayoría en esta determinación, recordando que la pasada semana se intentó realizar la aprobación, se puso en agenda el tema, luego se aplazó la sesión con la agenda prevista para hoy martes, pero se tomó esta determinación. Bueno, van a tener 2 grandes trabajos, uno la elección del Contralor y otro la selección de quienes podrían ser vocales del Tribunal Supremo Electoral. Harto trabajo, ¿no? Sí, bastante. Bueno, en fin, bienvenidos, como siempre. Aquí en vivo, música para ustedes. Hoy Bolivia habla de... Vamos a revisar titulares como todos los días para que usted esté pendiente de lo que está pasando. Hoy Bolivia habla de que postergan la elección del Contralor General del Estado. Será la nueva legislatura, es decir, del nuevo gobierno, la que se encargue de ello. Hoy Bolivia habla de... Unión Europea respalda resultados del balotaje. Aseguran que el Cirepre no se cortó. Bien, vamos con otra. Hoy Bolivia habla de destituyen a la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, asegura que abrió proceso contra Evo Morales. Hoy Bolivia habla de posesión presidencial será en La Paz, lo decidió el equipo de transición. Ya no en Sucre. Exacto. ¿Cuál era la propuesta? Exactamente. Hoy Bolivia habla de 90 millones de litros de gasolina y diésel en camino, alcanzarán para 2 semanas. Hoy Bolivia habla de 90 millones de litros de gasolina y diésel, lo decíamos, ¿verdad? Hoy Bolivia habla de... Pregunta en redes sociales, ¿le gustaría ver a Echeverry como ministro de Deportes? A ver, ¿de dónde sale esta consulta? Dentro de estas listas especulativas que salen en redes sociales, uno de los nombres es ese, Marco Antonio Echeverry como ministro de Deportes. ¿Qué opina usted? Voy a ver algunos de los comentarios y esta vez en la votación, 56% dice que sí, 44% dice que no. Vamos a hablar de cómo tendría que armarse el gobierno de Rodrigo Paz y cuál es la perspectiva en breve. Hemos extendido la mano para todas las fuerzas políticas en el Parlamento, porque creo que el mandato del pueblo boliviano no es la confrontación, no es la violencia en las calles, sino todo lo contrario, retomar la institucionalidad perdida
y en ello la Asamblea Nacional tiene un rol fundamental. Esta semana, como presidente electo, voy a visitar varias instituciones del país, de oriente, de occidente, del sur, del norte del país, para generar, bajo los compromisos que en su momento tuvimos durante la época electoral, reafirmar, pero además extender la mano para que aquellos hombres y mujeres que tienen las capacidades para poder aportarle a la patria, junto al gobierno de Paz Lara, sean partícipes para gestionar el mejor gobierno posible. Bueno, nosotros vamos a conversar sobre cómo debería, o qué es lo que está pensando el PDC Rodrigo Paz para su gabinete, para su entorno cercano, para este equipo importante de trabajo que tiene que iniciar con las labores a partir del 9 de noviembre. Le quiero dar la bienvenida a Marcelo Arequipa, que nos acompaña esta noche de manera presencial. Los saludo de manera inicial. Hola, Luciana, gracias por la invitación. Miriam, igual lo ¿Cómo mismo. estás? Gracias. ¿Será técnico, será político este gabinete? Tienen que salvar el tema económico para empezar. No, y lo que pasa es que me da la impresión que tiene que ser fuertemente político, ¿no? Muy poco técnico, muy fuertemente político, por una razón. En estos días, Rodrigo, especialmente más que Edman, está hablando respecto de las cosas que van a empezar a hacer nada más entrar a gobernar y que van a resolver además. Es decir, a mi juicio, en términos políticos, está quemando etapas que podría hoy día aprovechar hasta antes del 8 de noviembre para explicar a la población lo difícil que está la situación y lo complicado que va a ser resolver la situación. En lugar de eso, han elegido más bien decirle a la población, no se preocupen, el 9 de noviembre hay combustible. El 9 de noviembre está ese primer decreto supremo que se ha comprometido Rodrigo del perdonazo tributario. Sí. Y luego el tema del bono a las mujeres que ha prometido también Lara. Es decir, hay cosas que creo que en este tiempo Rodrigo y sus voceros del PDC, que son muchos además, ojo, en el tema comunicacional, mucho ojo en ese tema, porque muchos voceros hoy día del PDC están quemando una etapa que podrían aprovecharla en estas semanas para preparar el terreno con la población. No lo están haciendo. Le están diciendo a la gente que desde el minuto 1 en que entren, las cosas se resuelven y eso es complicado. Tufi, tenemos más invitados contigo también. Efectivamente está con nosotros Gustavo Pedraza, analista en Santa Cruz de la Sierra. Gustavo, buenas noches. Decía hace unos minutos Marcelo que se requiere un gabinete más político que técnico. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Buenas noches, sí, un saludo a los colegas de La Paz. Yo creo que tiene que haber de los dos lados. Tiene que haber un equipo técnico que maneje la economía y tiene que haber un equipo político muy fuerte que haga la operación. Tiene que haber un equilibrio, siempre es muy bueno que haya un equilibrio entre lo técnico y lo político. Para mí los dos son técnicos, de verdad, porque la política no es sentido común. La política también es ciencia y es conocimiento, es investigación, es información recolectada, etc. Por lo tanto, tiene que haber un equipo muy fuerte con capacidad técnica. La economía suele tener recetas más cerradas, la política no. Hay necesidad de un equipo político fuerte también. Y tiene que haber, yo creo que de entrada, un cambio en la percepción del Estado. A mí me parece que es muy importante que se reduzca el tamaño del aparato del Ejecutivo. Los países más desarrollados del mundo no tienen más de docena de ministerios. Suiza tiene 7 ministerios y con eso funciona perfectamente. Entonces me parece que es muy importante que hagan un esfuerzo desde el principio por hacer un cambio en la forma, en la estructura orgánica del Poder Ejecutivo. Podrán decir eso es quizá para después, pero a mí me parece que lo institucional es vital, porque son las instituciones, son los ministerios los que van a ejecutar, los que van a implementar, los que van a ser la herramienta para la eficacia de las políticas que se asuman al principio.
Gustavo, a propósito de este mix entre lo técnico y lo político, hemos visto algunos rostros visibles en lo económico, como Gabriel Espinosa. Se menciona a José Luis Lupo, que estaría formando parte de este equipo. En la parte política, no sé si has podido identificar algunos rostros que acompañan a Rodrigo Paz. Se ha mencionado que uno de los asesores principales de él es su hermano en el ámbito de asesoría política. ¿Has visto si está cubierta esta parte? ¿Notas que hay equipo en el trabajo de campaña y ahora con Rodrigo Paz en los dos ámbitos, técnico y político? He visto más el trabajo del equipo económico, ¿no? A José Gabriel, que es un buen profesional, a José Luis Lupo, que está incorporado, y creo yo que ahí hay valores importantes. No he percibido, tampoco es que lo hayan mostrado ellos en el campo de la operación política, pero yo percibo que en la parte de la economía han estado trabajando ya hace varias semanas, ¿no? Seguramente ya en la política han estado armando su equipo, pero no lo hemos visto todavía públicamente, como en el campo de la economía. Bien, seguimos conversando, Luciana. Un mix es lo que plantea Gustavo Pedraza, una combinación entre lo político y lo técnico. Bien, muchas gracias, Tufi. Y vamos a repasar estos siguientes nombres, por favor. La primera lista que le voy a mostrar es el equipo cercano. Es el equipo que visiblemente hemos observado durante toda esta etapa de campaña y sobre todo en la recta final. Alejandro Medinaceli, Andrés Torres, Gabriel Espinosa, Dardo Gómez, Alejandro Aparicio y Óscar García. Le estoy hablando del entorno cercano, quien ha acompañado esta etapa final de la campaña de Rodrigo Paz Pereira, ¿verdad? Hasta el domingo. Este es el equipo cercano, pero evidentemente ya al hablar del gabinete ministerial y de lo que se esté preparando, pues han habido diferentes repercusiones en redes y listas especulativas, ¿verdad? Respecto al posible gabinete. Ministro de Defensa por designar. Ministro de Obras Públicas, Lambert Terrazas. Ministro de Culturas, José Antonio Sánchez. Ministro de Planificación, Luis Ramiro Peña. Ministro de Trabajo, Robin Jofré. Ministro de Justicia, John Rioja, y otros ministerios que estarían por designar. En esto del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, se estaba mencionando también a Dardo Gómez. Por eso digo, de repente son globos de ensayo, ¿no? Pero a ver... En el de Defensa también se maneja ese nombre. Exacto. Ministro de Defensa por designar, Ministro de Obras Públicas. Estamos reiterando este nombre, Lambert Terrazas. En el de Cultura, José Antonio Sánchez. Planificación, Luis Ramiro Peña. Es lo mismo que estábamos viendo. Ahora, estamos viendo Ministro de Presidencia, Gilberto Hurtado. Como Ministro de Gobierno, José Luis Lupo. Como Ministro de Gobierno, Ministro de Economía, José Gabriel Espinosa. Sí, es que sí, eso me llama mucho la atención. Esto también ha estado sonando, porque ya lo dijo el vicepresidente electo, ¿no? Como Ministro de Deportes y Salud, Marco Echeverri, que volvería a ser un ministerio, ¿no? Ministro de Hidrocarburos, Guillermo Adolfo Bolaños. El de Minería, Gabriel Cori Quispe. ¿Tenemos más? No, eso sería lo que circula como especulación en redes sociales. ¿Por qué te sonreíste un poco, Marcelo, al leer Lupo como ministro de Gobierno? Sí, a ver, lo primero, creo que a veces intentamos o pensamos un poco en que los conceptos están invertidos, cuando en realidad las cosas van más de la mano de la política que del tema técnico. Y lo digo por lo siguiente: Lupo y el señor Espinosa son, además de ser técnicos y probablemente sean buenos en el ámbito donde se desenvuelven, son políticos. Lupo ha sido candidato a vicepresidente de Samuel Doria Medina. Sí. Ha sido realmente ya desplegado además todo su bagaje político más que técnico en el tiempo en el que le ha tocado, ¿no? El señor Espinosa, lo propio, es decir, es una persona que se la conoce bastante por los medios de comunicación, no es alguien que haya llegado, digamos, de un organismo internacional directamente a ocupar un puesto o a buscar estar dentro de un equipo, digamos, eminentemente técnico. Entonces, por eso decía al principio, creo que lo que necesita en gran medida, con mayor fuerza, es un gabinete mucho más político que técnico. El siguiente presidente, a ver, Paz, ¿no? Cuando dices más político que técnico, hay una frase que a mí me ha llamado mucho la atención el día que habló Rodrigo Paz, cuando se supo ya el resultado. No permitirá que destruyan al país. Sí. Por eso dices más político que técnico, porque va a tener que lidiar con muchas situaciones. Es que, Miriam, la situación en la que vamos a empezar a entrar en el país no va a ser para nada tranquila. Solamente pongo un dato.
Pongamos un poco a un lado la Asamblea Legislativa, pensemos en la calle. Ya. En las últimas semanas, las organizaciones sociales, las principales organizaciones sociales, han renovado sus dirigencias, sus máximas dirigencias. Empezando por la COP, terminando en las Bartolinas. Todas han renovado sus dirigencias. ¿Qué nos hace pensar que los nuevos dirigentes de esas organizaciones sociales no van a buscar incrementar su legitimidad frente a sus bases mediante la protesta? Lo van a hacer y va a ser además de manera bastante natural. Y si el siguiente gobierno piensa que en base a el relacionamiento estrictamente técnico puede resolver comunicacionalmente los problemas de cara a la calle, creo que se equivoca. Se equivoca de pleno, porque además hay apuntado, y está apuntado además, 3 cosas por lo menos que el gobierno del PDC se ha comprometido a realizar desde el primer día que entre a gobernar. Resolver el tema del combustible desde el primer día. Estabilizar el tipo de cambio desde el primer día. Y segundo, el tema del decreto supremo para hacer un perdonazo tributario a nivel nacional. Eso se tiene que traducir no en términos técnicos, sino en términos políticos y comunicacionales de cara a la gente. Por eso decía, me da la impresión que más bien la idea es apostar por un gabinete mucho más político que técnico. Tufi. Sí, Gustavo, ¿será que Rodrigo Paz va a estar sometido también en la construcción de su gabinete, a las presiones del corporativismo? Me refiero, por decir, a los movimientos sociales o a los movimientos empresariales, para tener una cuota en el gabinete. Hay versiones de que ya estarían, al menos algunas organizaciones salteñas, pidiendo 2 ministerios, entre ellos el de minería. ¿Qué va a pasar? ¿Se librará de las presiones corporativas y de los movimientos sociales Rodrigo Paz en esta etapa de conformación de su gabinete? Sería un grave error. Sería un gravísimo error si se replica este estilo de darle a organizaciones sindicales o corporaciones ministerios, ¿no? De minería, la FENCOMIN, el de desarrollo agrícola, la CESUCB. Eso es lo peor que se puede hacer. O sea, ahí hay conflicto de intereses, ahí no se está poniendo en valor el conocimiento técnico, administrativo. Me parece que de eso hay que salir. Por eso el país está mal, porque muchos gobiernos, muchos presidentes ponen a sus amigos, ponen a la gente más leal de su partido, al que hizo campaña, al que contribuyó a la campaña electoral. La gestión del Estado requiere un conjunto de destreza, de conocimientos técnicos, porque se planifica, se diseña, se implementa, se mide resultados, se mide impacto, y eso no es eminentemente político, eso es técnico. ¿Y cuál es el rol del ministro? No es negociar todo el tiempo únicamente, es darle resultados a la gente. El ministro de Hacienda, el ministro de Planificación o el viceministro del Tesoro, es decir, ¿qué le va a dar de resultado a la gente que está con la expectativa alta? Estabilidad, le va a reducir la inflación, y eso no se va a lograr en el campo estrictamente de la negociación política. Eso se logra con conocimiento, eso se logra con revisión de datos, de teoría y obviamente con decisión. ¿Y cuál es la decisión? ¿En qué campo está la decisión? En el campo político. Por eso tiene que haber, el acto administrativo requiere destreza, requiere técnica. El acto de poder requiere también conocimiento en el campo de la política. En la gestión del Estado es el equilibrio de estos 2 actos, el administrativo y el de poder. Si uno prevalece sobre el otro, vamos a tener problemas graves. Seguimos contigo con la consulta, por favor. ¿Crees que el tema regional podría tener peso en cuanto a la designación de ministerios? Yo creo que sí, sin duda, porque si de algo hemos hablado en este último tiempo en la campaña electoral han sido de 2 cosas, fuera de lo económico, quiero decir, racismo y regionalismo. O sea, hemos tocado mucho ese tema. Y creo que en el país, a la hora de armar un equipo de gobierno, necesitas inevitablemente hacerlo en base a equilibrios regionales también. O sea, no hay duda de que vas a tener que concertar y negociar y hablar con organizaciones sociales, pero también vas a tener que tener cierto equilibrio regional, porque de otra manera este país no se entiende. Basta con ver el mapa de la votación que hay ahora mismo a nivel nacional, ¿no? Cómo vota Oriente y cómo vota Occidente. ¿Quieres tener gobernabilidad en Bolivia?
pues tienes que dar una señal a los dos lados, a las dos Bolivias. No puedes dar una señal solamente a un lado del país, ¿no? ¿Tu fin? Ahora, sí, Gustavo, se habla de reducción de ministerios hasta 12 como una idea. ¿Cuáles serían los ministerios prescindibles y cuáles serían los ministerios imprescindibles en una nueva etapa, en un nuevo ciclo? Bueno, los ministerios imprescindibles son desde mi percepción no hay necesidad de mayor, diríamos, esfuerzo para darse cuenta, ¿no? En las áreas centrales de la gestión del Estado, la economía, la salud, la educación, los recursos naturales, el ministro de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobierno, de Defensa, esos son ministerios, diría yo, imprescindibles. Con suerte se llega a 12. Este país puede funcionar con unos 10 ministerios, o sea, no vamos a decir 19, 10 u 11, pero con un análisis un poquito más riguroso, te puedo decir que tranquilamente Bolivia puede ser administrada desde unas 10 carteras de Estado, y eso le va a hacer bien al país, le va a hacer, diría yo, reformar, reinventarse este aparato gigantesco que hay. Hay que derogar leyes que son absolutamente densas, hay que aprobar leyes más simples, hay que simplificar los procesos administrativos, hay que digitalizar, hay mucho trabajo por hacer, hay que reconstruir las instituciones. Y yo creo que esos 20 años de gobierno que estamos saliendo se dedicaron justamente a administrar el Estado, diría yo, con un criterio estrictamente o sindical, político, pero no le dieron la importancia a la institución como tal, no la respetaron. No hay una institución que podamos decir que fue nombrada su autoridad máxima como dice la ley, o sea, por capacidad, por idoneidad, todo. Y el ex vicepresidente lo decía, nuestra militancia se va a hacer cargo, porque no queremos poner a alguien que no sea militante del MAS, o sea, el carnet era el requisito para dirigir una institución, y a mí me parece que ese sí es un error gravísimo. Para dirigir una institución técnica, INRA, ABT, Yacimiento, Contraloría, Procuraduría, tiene que haber idoneidad, tiene que haber formación, tiene que haber conocimiento. No se puede poner a un dirigente sindical minero a una institución de esa naturaleza. Yo creo que así destruyeron las instituciones y no la vamos a reconstruir si se hace lo mismo que se ha hecho. Bueno, tomando en cuenta que la dupla ganadora le ha dicho no a la violencia en las calles, porque voy a insistir en esto, ya hay, por ejemplo, un comité interinstitucional que le está pidiendo una reunión urgente al presidente electo. No estoy hablando de productores, transportistas, agricultores, industriales, gremiales, exportadores, etc. Es decir, todo este tiempo antes de asumir la presidencia ya debería estar por lo menos tratando de bajar las aguas para poder gobernar con tranquilidad los primeros meses. Sí, no, sin duda, porque además hay otros actores que se han sumado a lo que tú acabas de decir, Miriam, del Comité Multisectorial. También están los maestros urbanos que han dicho, nosotros no queremos saber nada del tema de descentralización de la educación. Ojo, ya lo han dicho claramente. También están los dirigentes del transporte libre urbano, quienes han dicho, nosotros no queremos saber nada de levantar la subvención de los combustibles, claro, y tampoco queremos saber nada de legalizar los autos chutos, que eso va a incrementar más bien el parque automotor en Bolivia. Entonces, hay muchos dilemas y muchos problemas ahí, Dios, muchas cosas que se apuntan en los haberes, si quieres, dentro de lo que puede ser una nueva gestión de gobierno. Y a eso es a lo que en realidad debería estar dándoles respuesta hoy día el gobierno nacional. A eso es a lo que debería estar enfocando, en lugar de lo que decía al principio, de enfocarse demasiado en esta lógica de decir, desde el primer día que entremos nosotros a gobernar, pues vamos a resolver los problemas y esto está, digamos, saldado. Eso me parece que es muy riesgoso, la verdad, y es una apuesta demasiado elevada. Gracias, Marcelo, gracias, Gustavo. Vamos a seguir conversando con ustedes. Pero claro, hasta este momento hemos estado analizando, incluso hablando de algunas listas especulativas. La pregunta directa para la vocera y diputada del PDC que nos acompaña ya esta noche, Sandra Rivero, la saludo. Buenas noches, bienvenida. ¿Cuál será el perfil del gabinete? Muchísimas gracias, encantada por compartir este espacio. Primera vez con ustedes, feliz. Bueno, respondiendo. El perfil del gabinete es un perfil de entrada actitudinal, de consenso, un gabinete que
esperamos implique gestión inmediata. ¿Político o técnico? Ambos, definitivamente, ¿no? Creo que hemos tenido 20 años de solo político, nada técnico y no necesariamente lo mejor de lo político. ¿Hay profesionales? ¿Qué profesionales? ¿Conocidos profesionales? Hay profesionales, definitivamente. En realidad, estamos intentando, porque hay una lista muy interesante, tanto el equipo del actual presidente electo Rodrigo Paz como el equipo de PDC Nacional ha marcado intelectuales de primer nivel, ¿sí? Donde hay muy buenos perfiles. ¿Hay consensos, pero? ¿O está siendo un poco complejo? No, en realidad debo mencionar eso. El día de hoy ha arribado a la ciudad de La Paz la dirigencia nacional del PDC, justamente para sentarnos junto con el equipo de Rodrigo Paz y para hacer pues efectivo el acuerdo con el que arrancamos todo esto, y entre ambos pues elegiremos al mejor gabinete posible, ¿no? Justamente mencionando lo que en toda la campaña hemos mencionado, los mejores y las mejores ciudadanas que vayan a intitular el gabinete efectivo, eficaz y con soluciones inmediatas. ¿Tufí? Sandra, buenas noches. ¿Están o no recibiendo algunas presiones, demandas de organizaciones sociales que creen que por haberle dado o ayudado al triunfo de Rodrigo Paz estarían demandando un par de ministerios, por ejemplo? ¿Sí o no? ¿Está ocurriendo eso? Tufi, muy buenas noches. Estamos recibiendo, no diría presión, estamos recibiendo más bien el llamado de esa dinámica de 20 años, ¿no? Sin embargo, nosotros, mi persona, los ahora autoridades, diputados, senadores y por supuesto el binomio, hemos dejado clarísimo esto, ¿no? Nosotros no vamos a gobernar con organizaciones sociales. Nosotros vamos a gobernar para organizaciones sociales, ¿no? Generando gestión, viabilizando proyectos, matando ese estado tranca con buena actitud política y viabilidad política. ¿Será que don José Luis Lupo va a ocupar la cartera de gobierno o la de economía? Estábamos acá divagando sobre eso. Bueno, en realidad el señor Lupo está en esa lista de intelectuales tecnócratas. Todavía no se ha definido, no se ha decidido, porque esta reunión que mencioné es importante para que haya un consenso y para que no haya ningún tipo especulativo o duda respecto a los que van a titular los ministerios. José Gabriel Espinosa. También es otro excelente profesional que está en miras a posiblemente titular algún ministerio. ¿Habrá una lista equitativa entre hombres y mujeres? Eso esperamos, por supuesto, ¿no? Nos hemos llevado 6 meses diciendo lo mismo, que la mujer debe dejar de pedir permiso para liderar, ¿sí? Y por supuesto que la gestión que la mujer de modo natural genera desde la familia, en sus trabajos, pues tiene que verificarse y cristalizarse en espacios de decisión nacional. ¿Sabes qué, Sandra? En todos estos nombres que han estado dándose a conocer, que podrían ser un globo de ensayo también, no lo sabemos, ustedes dirán, no hay una mujer. Justamente por eso mencionaba que esa no es una ley. Es más, hace menos de 3 o 4 horas nosotros lanzamos un falso, porque no hay nada definido, absolutamente nada. Y tenemos muy buenas profesionales que son parte de estas listas que mencionaba. ¿Y cuándo se tendrá esta lista, Sandra? Bueno, primero hay esta reunión. Es un tema de conversar, no solamente el tema del gabinete, hay que hablar también respecto a la bancada, hay que marcar un lineamiento, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que hacer. Está de pronto retrasándose un poquito porque Rodrigo, nos parece de una manera muy consciente, ha hecho lo primero que debería hacer: encargarse y concentrarse de abrir Bolivia al mundo, el mundo a Bolivia, integrarla con todo lo que implica esos puentes de llamada, comunicación, con otros mandatarios, con embajadas, con consulados, y bueno, se lleva un poquito de tiempo, ¿no? ¿Tu fin? Sí, Sandra, a propósito de la pregunta vinculada al género, sí, evidentemente han aparecido dominantemente nombres varones, pero ¿usted podría mencionar qué cuadros de mujeres existen en el PDC o han visto que podrían incorporarse a un gabinete? Mira, hay nombres, pero no quisiera ser irresponsable mencionando justamente estos nombres, porque luego entramos en lo especulativo y generamos expectativas malas o buenas. Yo prefiero que esta información, de una manera seria, sea nuestro presidente quien la dé a conocer, como debe ser. Bueno, anoche nos ha visitado Alejandro Medinaceli. ¿Estará en esta lista? No, definitivamente no. ¿De nada? No, de nada. ¿Ni siquiera como para presidente de bancada? No, tampoco. No. Alejandro no está siendo contemplado en esos espacios. ¿Por qué? Bueno,
Alejandro, digamos, tiene otro perfil. ¿Sí? Asesor. Sí, de pronto tiene otro perfil. Buscaremos un espacio donde él pueda exponer de un modo eficiente todas las cualidades que tiene. La siguiente consulta, el tema regional, también será tomado en cuenta, y es que lo estábamos analizando con nuestros invitados. Pero por supuesto que sí, es que ahí va. Por eso decía, hay que sentarse, hay que concentrarse bien, hay que elegir bien, porque ese gabinete debe representar equidad de género y debe representar integración nacional, ¿no? Entonces, para ello hay que ser muy, muy exhaustivo en esa elección. Has dicho que va a ser técnico y político. Andrés Torres. Andrés Torres está siendo contemplado, no sé si para un ministerio, pero definitivamente él ha coadyuvado muchísimo. De pronto sabemos ese pequeño desfase, sí. Pero justamente por ese pequeño desfase hay que ver dónde Andrés se encaja de una manera eficiente. Él es más técnico que político, y eso lo ha dejado claramente, pero es muy buen profesional. Permítame, Sandra, que nosotros hemos salido a las calles, me gustaría que escuche lo siguiente, porque le hemos consultado a la población qué es lo que espera de estos meses iniciales y del trabajo que pueda realizar Rodrigo Paz y el gabinete. Esto dice la gente. Que no debería hacer es dar más bonos como prometió y tratar de la manera de tal vez sobrellevar con exportaciones o a incentivar a nuevas empresas, ¿no? Para lo antes posible para solucionar la difícil situación económica y productiva que está pasando el país. Primero que debería resolver el gobierno electo. Aparte, bueno, lo primero yo creo que es el combustible y después la economía, ¿no? Después la salud, la educación. Punto de vista, deberían resolver primeramente el asunto de los dólares, de la gasolina. Es lo que más en este momento está afectando a toda la población. Primeramente yo creo que es muy importante que se solucione más que todo la escasez de dólar que estamos sufriendo últimamente en el país. Es lo más importante, y después también la escasez que hay en el combustible, ¿no? En la gasolina. Ahorita lo que deberían primero resolver es el tema del diésel, que yo vengo de Cochabamba y hay más cosas aquí que allá y en diferentes departamentos, y deberían resolver primero lo que es el tema del diésel, la gasolina, que es lo principal que es en este departamento también, ¿no? Que deberían ponerle prioridad a eso, ¿no? Y luego del tema de los dólares que se andan disparando cada día, ¿no? Eso es lo que deberían primero solucionar el gobierno, que ni modo, ya está ahí, que se pongan a trabajar. Ahora le pregunto a Sandra Rivero, que es la vocera justamente del PDC. Por austeridad y también por eficiencia dijeron que iban a bajar de 17 a 12 ministerios. ¿Esto sí se confirma o todavía lo van a analizar? No, en realidad lo que se está analizando no es el número, se está analizando el cómo. Si bien tenemos una ley que nos respalda, tampoco queremos de pronto generar un cambio shock
¿no? Estamos en crisis. Imagínate desempleabilidad, más desempleabilidad, no. Eso sí es una decisión, pero por ejemplo en el Ministerio de Justicia lo que se está ahí calibrando es el costo humano, es el costo de empleabilidad, pero que desaparece, ¿no? No es el número lo que se pone en cuestión, se pone más el cómo, los momentos, los tiempos, pero al final eso lo decide Rodrigo, ¿no? Hay cautela todavía, permíteme Sandra que le voy a pedir su opinión a Marcelo que nos acompaña también, hay cautela todavía para poder hablar de los ministros. Hay bastante cautela y se entiende además porque el día 8 de noviembre se posesiona el nuevo gobierno y ese mismo día otros, ¿no? El problema es que Rodrigo abre la puerta antes, ¿no? Y en la primera conferencia de prensa que da, nada más conocerse los resultados al día siguiente junto a Edman Lara, primera vez que aparecen, ojo, los dos juntos. Ayer. Rodrigo dice, ya tenemos conformado el gabinete. Sí. Él abre la puerta antes que la prensa siquiera toque el asunto. Y creo que ahí, por eso decía hace rato al principio, el tema comunicacional es muy importante. ¿Cómo manejas el mensaje? Y el mensaje lo tienes que manejar en términos políticos de cara a la gente, no en términos técnicos. Yo celebro que ahorita esté la diputada acá presente porque además, entre otras cosas, creo que es un asunto muy importante porque el mundo está girando. Hoy día, y lo hablábamos antes de comenzar la entrevista al programa, el Japón ha dado una vuelta importante en términos históricos. Por primera vez hay una primera ministra japonesa, primera vez que hay una mujer en toda la historia del Japón. Y es un cargo bastante difícil. Claro, por supuesto, y es un asunto tremendamente importante. Entonces, por eso decía, y para un momento importante como el que estamos pasando en este país, el tema político tiene que ser mucho más predominante y mucho más preponderante que el tema técnico. Me da la impresión que ahí creo que intentar agradar a todos, clases medias, con el tema mérito, a organizaciones sociales y demás, uno se puede perder y ahí hay que hacer muchos ajustes y muy pronto, ¿no? ¿Tú sí? Sí, Gustavo, ¿se ha apresurado Rodrigo Paz al anunciar el primer día después del balotaje que ya tiene el gabinete o no? ¿Tiene que ir con más prudencia o más bien acelerar? Bueno, si lo ha dicho él, debe ser porque así es. Lo que no tiene la obligación de publicarlo, ¿no? Es decir, él ha dicho ya tenemos el gabinete, bueno, lo debe tener, y quien tiene que anunciarlo es el presidente, no otra persona. Y yo creo que él debe tener su lista, ¿no? Y lo anunciará seguramente cuando toque la posesión de su equipo. Eso es lo que al menos yo creo. ¿El hermano del presidente electo estará contemplado, Jaimiño? La verdad que se ha mencionado el nombre, pero como decía hace un momento, no está nada definido. Justamente ustedes mencionaron algo importante, hay que ser muy meticuloso en esto. Las decisiones políticas ahora van a pesar más, y no porque sean más importantes. A través de decisiones políticas se genera confiabilidad de la sociedad. Entonces, por supuesto que Rodrigo, lo vuelvo a mencionar, tiene una lista de personas calificadas, el PDC tiene otras, y hay que ver, ¿no? O sea, hay que ver cuáles son los mejores representantes de estos ministerios. Ahora, los y las. Claro, me imagino, y permite que cambie un poquito el tema, Sandra, la primera dama. ¿Cómo se está listando la primera dama? Y es que evidentemente después de tantos años vamos a tener primera dama en este país. Es verdad. Y yo diría orgullosa porque Vivi ha apoyado a Rodrigo, a la campaña de una manera inconmensurable. La verdad es que da la talla para lo que viene, definitivamente. ¿Habrá gabinete también con la primera dama? Mira, entre los cambios que ahí se están viendo, posiblemente haya más tareas o menos tareas. Indiferentemente de ello, Vivi está calificada, pero de sobremanera. Ahora, ¿comunicación va a seguir siendo un viceministerio? ¿Han hablado de eso o va a ser ya un ministerio? Hemos hablado de ello. Hay el equipo justamente que trata el tema. Le gustaría elevar eso a un ministerio. Todo está todavía en previo análisis. Los costos es lo que nos preocupa, ¿no? Entonces, ahorita, tanto menos costo político haya, más confiabilidad y gobernabilidad se genera. ¿Tufi?
Sí, le aprovecho a Sandra para recibir alguna información más amplia, porque ha comenzado la transición. Rodrigo Paz ha delegado a Mauricio Zamora. No sé si él estará contemplado también dentro de las posibilidades, pero además le quiero preguntar si hay otras personas que se sumarán, además de Mauricio Zamora, a esta comisión de transición. Se están sumando en realidad, ¿no? Hoy día, por ejemplo, se han sumado 3 técnicos de primer nivel del PDC para conformar estos equipos. Y bueno, seguramente habrá ahí todavía una inserción entre una y otra persona. Había una duda con relación a Marcel Rivas. ¿Qué papel juega? Ninguno. Yo quiero responder eso, ¿puedo? Con algo que quiero contar. Que sí, adelante, que no salió en prensa, pero es importante. Creo que es la mejor manera de cristalizar qué papel juega Marcel Rivas. Marcel Rivas no es militante, no es autoridad. El día domingo, en tanto la prensa esperaba a Rodrigo Paz, en tanto nosotros diputados, senadores lo esperábamos y qué sé yo, los invitados, Marcel Rivas osó ingresar al Hotel Presidente. No sé cómo se escabulló, ingresó, y tanto de parte de Rodrigo Paz como de Roberto Castro Peñaranda, máxima autoridad del PDC, prohibimos el ingreso de Marcel Rivas. Se escabulló y lastimosamente a mí me apena mucho, porque toda persona debe tener un poco de generar dignidad y de cuidado propio. Marcel Rivas ingresó en un espacio donde no fue invitado, donde no es bienvenido, porque causó mucho daño, mucha confusión, tanto al binomio como al partido, y fue sacado de una manera estrepitosa, muy vergonzosa, al punto que tuvo que ser sacado por garaje, porque bueno, la gente que estaba afuera no reaccionó bien ante su presencia, ¿no? Y lamento mucho esto, porque hoy día veíamos un TikTok donde él está convocando por el día de mañana, donde supuestamente van a haber seis representaciones nacionales del PDC. La mayoría está en Sucre. La comisión que ha llegado es para hablar explícitamente con Rodrigo Paz, y lamentamos mucho que este señor no sabemos qué persigue, asumimos que desorden interno, especula, miente. Pero estafa. Sandra, al margen de esto, los problemas dirigenciales, al margen de Marcel Rivas, ¿los problemas dirigenciales en el PDC ya se han subsanado? Completamente. Hay una sola persona que debo decir, se llama Víctor Hugo Velasco Iporre, que bueno, sigue con sus cartas al tribunal. Mañana justamente Roberto Castro, como representante del PDC, tiene una reunión en el tribunal, completamente desestimado el tema. Pero bueno, si me preguntan qué persiguen, la verdad ni nosotros sabemos qué persiguen. Víctor Hugo Velasco Iporre, por ejemplo, ya ha sido procesado internamente por el Tribunal Nacional de Disciplina del PDC, está suspendido y posiblemente expulsado del partido, y hay una denuncia penal en su contra. Con el tema de Marcel Rivas ya hay una denuncia, y bueno, hay que confiar en la justicia, en sus procedimientos. Porque ha hablado incluso en Argentina con la ministra de Gobierno. Por supuesto, en su momento no quisimos generar polémica porque estábamos en campaña. La gente requería certidumbre más que incertidumbre. Pero eso terminó el domingo, ahora eso es otra historia. Qué llamativo realmente. ¿Tufi? Sí, yo quiero aprovechar, Sandra, porque no sé si se puede evitar o generar un conflicto. Hoy se anunció que el PDC lo anunció, que la transmisión de mando y el juramento va a ser en La Paz. Ya hay una reacción del Comité Cívico de Chuquisaca que pide que se cumpla el compromiso de que se haga un acto en Sucre. ¿Han considerado estas posibilidades? Lo consideramos, sin embargo, como bien lo dices tú, Fi, la decisión es que va a ser en La Paz. Esperamos que nuestros hermanos chuquisaqueños lo entiendan. No es una falta de compromiso, al contrario, es un compromiso con la población. En esta austeridad que intentamos mostrar, porque hay crisis de por medio, lo importante es el protocolo. El protocolo es importante para dar certeza de ese cambio de mandato. Exacerbar en logística innecesaria solamente da un mal mensaje al país. Y da un mensaje que de pronto podemos distraernos, y lo cierto es que no podemos distraernos, hay prioridades. Bueno, Sandra, entonces, yo insisto en esto, ¿cuándo conoceremos la lista? Y entiendo que sí, si hay una reunión con la dirigencia, el tema que ya se ha subsanado, pero ¿cuándo conocemos? En el menor tiempo para evitar posible. Las especulaciones. Claro, en el menor tiempo posible. Yo asumo que, como bien lo dijo el analista, a quien corresponde lanzar este gabinete nuevo es al presidente de la República electo, y será en el menor tiempo posible. Asumimos que 3 días, exagerando, 4 quizá, pero no más. ¿Hay alguna propuesta que haya hecho el candidato a vicepresidente?
Sí, la hizo, la estamos contemplando, pero insisto, todo va a salir de esta reunión previa, todo, ustedes se van a enterar en primera línea. Hoy mi compañero Richard Pereira decía, nunca toman en cuenta deportes. ¿Va a ser ministerio el de deportes o se va a quedar como viceministerio? Yo creo que se va a quedar como viceministerio, pero ya una vez, ya con tarea seria, ¿no? Para eso sí hay algunos postulantes muy interesantes, pero hay que ver. Marco Antonio Echeverri, que lo estaban mencionando. Se barajó el nombre, ¿no? Pero también hay otro postulante, el nombre es Alain Niño de Guzmán, también futbolista. Alain Niño de Guzmán. Él fue nuestro candidato en Santa Cruz, excelente candidato. Lastimosamente fue por una circunscripción en la cual le fue muy complicado. Sin embargo, luego de la primera vuelta, él ha dado alma, vida y corazón en todo lo que es la segunda vuelta y bueno, creo que es un excelente postulante para el viceministerio de Deportes. ¿Adardo Gómez se lo está contemplando? En nada. ¿En nada? No, en nada. En nada. Pues que lo veo muy cercano en toda la campaña de Rodrigo Paz. Sí, es que yo quiero explicar eso, ¿no? En campaña hay que dar certidumbre, no incertidumbre, no polémica innecesaria. Como bien Rodrigo lo dijo, no son mis palabras. Hay un antes y un después luego del día del voto. Se ordena la casa y se limpia la casa. Es así de sencillo. ¿Cero acercamiento con el evismo o va a haber algo? A ver, definamos evismo, ¿no? Si hablamos de evismo por aquellos fanáticos que Evo, no, cero, por supuesto. Sin embargo, si hablamos de evismo respecto a la esperanza de cambio que se generó en 2005, no vamos a castigar al ciudadano por esperanzarse con un gobierno, ¿no? Sí, si hablamos en ese sentido, cero evismo, pero integración de la sociedad en su conjunto. John Rioja, en justicia. No lo creo, no sé. Bueno, Sandra, queremos agradecerle por habernos acompañado. Un gusto, al contrario, gracias. Un gusto, gracias por el espacio y si me permiten un solo mensaje, un poquito de paciencia. Yo sé que hay crisis, hidrocarburos, el tema de desdolarización, canasta familiar, las cosas se van a poner relativamente buenas en tanto la ciudadanía nos colabore con un poquito de paciencia, nada más. Gracias, Sandra. Gracias por haber venido. Siempre bienvenida, la esperamos para la lista. Claro que sí, muchísimas gracias. Tu análisis final, Marcelo, por favor. Bueno, creo que estamos entrando por eso en una recta final en la que, a mi juicio, el binomio ganador está quemando una etapa que podría haber aprovechado para hacer lo que comúnmente se conoce como preparar el terreno. Es decir, el diagnóstico está claro, sabemos cuáles son los problemas que tiene el país, en términos económicos especialmente. Lo que tendrían que hacer es preparar el terreno con la gente, decirles cómo van a hacer para resolver los temas. Se han saltado esa etapa. Especialmente Rodrigo, se ha saltado la etapa y ha prometido que en los primeros días se resuelve todo. Entonces yo creo que ahí ha elevado demasiado la apuesta y eso puede tornarse en un escenario en el que la ingobernabilidad puede acelerarse muy pronto. Veremos si realmente lo resuelve. Si lo logra resolver en la primera semana tal cual se ha comprometido, pues bien por el país. Si no es así, pues haremos una evaluación después. Muy bien. ¿Tufi? Sí, también Gustavo, un apunte final sobre este punto que menciona Marcelo, la administración de expectativas. Bueno, tiene que gobernar para todos los bolivianos. No se puede empezar al menú, o sea, a las soluciones a la carta de cada sector. Se va a perder el gobierno, se va a equivocar. Los problemas comunes sabemos cuáles son, por lo tanto hay que empezar trabajando esos problemas comunes urgentes. Hay que pensar en los bolivianos en general, en toda la población, no pensar en mineros, transportistas, gremiales, que a cada uno hay que darle su demanda, no. Tiene que haber una solución de los graves problemas que tenemos en general y sectorialmente se irá administrando pues, con determinadas políticas públicas. Entonces, equipo, yo creo que lo han formado, tiene que ser un equipo competente, con equilibrio en el campo de la economía, de la política, técnico, con conocimiento, pero fundamentalmente gobernar para todos los bolivianos y no dividir por sectores. A mí me parece que hay que cambiar esa metodología, ese estilo, ese modelo de gobierno que se está superando de 20 años. Tiene que ser completamente distinto el de ahora, porque si no vamos a volver a cometer los mismos errores como país.
Muy bien. Muy bien, gracias Gustavo por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, de igual manera, nuevamente Sandra, muchas gracias. Marcelo, muchísimas gracias. Tiempo musical, aquí en vivo. Octubre es el mes rosa y evidentemente para llamar mucho la atención sobre cómo prevenir un posible cáncer de mama, que viene a ser también, según los datos, un motivo de mortalidad en el mundo, ¿no es cierto? Vamos a hablar de esto en breve, por favor. Quiero que se quede con nosotros, pero tenemos que hablar ahora a continuación, por favor, de lo que ha pasado hoy en el Legislativo, que ha decidido frenar la elección del Contralor General del Estado para la próxima legislatura. Un grupo de legisladores considera que todo el proceso debe comenzar en foja cero, es decir, reiteramos, con la nueva legislatura que va a comenzar a trabajar a partir del 8 de noviembre. Estamos con don Jaime Prudencio Gutiérrez, que ha sido postulante a Contralor y evidentemente por quien se ha paralizado este proceso. ¿Cómo está, don Fabricio? Buenas noches. Don Jaime, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenas noches y a toda tu teleaudiencia. A ver, cuéntele al país, por favor, cuál ha sido su motivo para que se pueda frenar esta elección, para que también la población tenga una claridad con relación a este tema. Muy bien, Miriam. Me presenté la convocatoria Contralor. Pasé la fase del cumple en el cumple y en la etapa de impugnación me inhabilitan de forma arbitraria e ilegal. Los requisitos de la convocatoria exige que todos los postulantes debemos tener una trayectoria con ética, con profesionalidad, con transparencia y que no tengamos delitos de corrupción pública, específicamente con imputación formal. En ese contexto, Miriam, me inhabilitan porque me refieren que tengo procesos penales con imputación formal, totalmente incorrecto y fuera de la realidad. Comentarte que yo ejercí el cargo de gerente departamental La Paz en la Contraloría General del Estado en las gestiones 2009 al 2012. Del 2012 al 2022 ejercí el cargo de gerente principal de auditoría en el ente de control. En ese contexto, la Contraloría, cuando ingresa a las instituciones y encuentran ilícitos penales, estamos obligados a denunciar en base al artículo 35 de la Ley 1178. En ese contexto, en su momento, en las gestiones 2009-2010, habíamos sentado denuncias a algunas autoridades de varias instituciones públicas en el ámbito penal. Son estas autoridades que en un intento de frenar y amedrentar al ente de control, en su momento me sentaron denuncia penal por incumplimiento de deberes y otros delitos, pero no solamente a mi persona, sino también a todo el equipo de auditoría y el equipo legal que me acompañaba en esa época. Nosotros, respetuosos de la normativa vigente en Bolivia, nos hemos sometido a un proceso de investigación en esos periodos. Hemos demostrado que como funcionarios del ente de control hemos cumplido a cabalidad la normativa vigente, que nuestras actuaciones no vulneraban y menos habíamos cometido ilícitos penales. Nuestra evidencia fue plena, siendo que el fiscal estableció una resolución de rechazo señalando que no habíamos cometido ningún delito y cesó el mismo con la base del artículo 304, inciso 1, que el delito no existió. Pero estas personas, con el afán de seguir intentando frenar y amedrentar al ente de control, procedieron a la impugnación ante la Fiscalía de Distrito. El fiscal de distrito igual ratificó lo que estableció el fiscal, es decir, Miriam, que mi persona junto al equipo de auditoría ilegal en su momento demostramos que nuestras actuaciones estaban basadas en el marco legal vigente sin haber cometido delito alguno. Es así que esos casos que te estoy relatando señala el reporte que emitió la Fiscalía General del Estado a la Comisión Mixta. Razón por la cual la Comisión Mixta se agarra de ese expediente, de esos datos históricos de más de 10 años y dicen: el licenciado Gutiérrez tiene procesos penales. Revisemos un poquito la convocatoria y dice que el postulante no debe tener delitos con imputación formal en temas de carácter económico, corrupción pública. Mi persona, Miriam, en las diligencias preliminares no hemos llegado ni siquiera a imputación formal porque el caso se cesó, como te estoy manifestando el día de hoy. Te hablo de casos de hace 12, 13 años que en el ejercicio de mis funciones cumplí lo que establecía la ley. Denuncié a quienes tenía que denunciar, sin importar el color político.
¿no? Entonces esa es una razón fuerte que se haga a la comisión mixta, Miriam. Adelante. Don Jaime, gracias. Y permítame la siguiente consulta, al margen de lo que usted nos está explicando, el proceso y estas determinaciones que se habrían asumido también en la Asamblea. ¿No cree que este procedimiento o esta decisión se ha asumido ya al filo del fin de la legislatura? Yo le comento que mi amparo constitucional fue planteado en pleno proceso de la convocatoria. El amparo constitucional que yo lo planteé data del 2022, en pleno proceso. Cuando pasamos la fase del cumple o no cumple 40 personas, había un proceso de impugnación y luego en esa impugnación a mí me dejan de lado y llegan 20 personas a la fase de entrevistas. Es en esa semana que mi persona planteó el amparo constitucional. Recuerdo que era un día sábado que me notifican con la inhabilitación y un día lunes yo presento el amparo, un día martes se le notifica a la comisión mixta, un día jueves se lleva a cabo la audiencia y el Tribunal de Amparo de Garantías le dice: señores de la comisión mixta, ustedes tienen toda esta semana para evaluar y tienen hasta el día sábado según la convocatoria. Fue en pleno proceso de evaluación de méritos y entrevista que yo planteé el amparo constitucional, que el Tribunal de Garantías me dio la razón, que estaba inhabilitado de forma arbitraria e ilegal. Pero la comisión mixta no ha cumplido desde la gestión 2022. Pasó la comisión mixta del 2023, sale una sentencia, porque estas resoluciones de los tribunales de garantías están en revisión al Tribunal Constitucional. En revisión al Tribunal Constitucional, en octubre del año 2023, señala y dice: al licenciado Gutiérrez lo han inhabilitado ilegalmente e arbitrariamente, que no corresponde su inhabilitación. Él cumple todos los requisitos porque no tiene imputación formal en delitos que señala la convocatoria. Es más, las denuncias versan sobre el ejercicio de sus funciones y le ordenan que me restituyan a la convocatoria, es decir, a la fase de entrevista. En ese tema de nulidad hay un punto elemental que hay que tomar en cuenta. Establece la nulidad hasta el momento de la impugnación y señala que todos los actos posteriores son nulos. Es decir, que esas 20 personas que en su momento dieron la evaluación de entrevista y méritos debieran estar dando nuevamente lo mismo. Pero la comisión mixta, en un periodo siguiente, le pide al Tribunal Constitucional una enmienda de complementación. ¿Y qué le dice? Señores miembros del Tribunal Constitucional, hemos tomado a 20 personas esa época exámenes, entrevistas, evaluación de méritos, y han quedado 10. Y el Tribunal Constitucional le dice: bueno, que se han tomado la entrevista, evaluación de méritos y han quedado 10, que quedan los 10, más el licenciado Gutiérrez, que debe volver a la convocatoria. La comisión mixta debe emitir un informe para que luego se envíe a la Asamblea Legislativa y se proceda como corresponde conforme a la convocatoria señalada. Pero no hicieron aquello, no han cumplido la sentencia. Porque el día de hoy se paralizó el proceso de designación. Hemos solicitado a la Sala Constitucional número 4 de la Ciudad de La Paz conminatoria al presidente nato de la Asamblea, al presidente de ambas cámaras, diputados, senadores, como a las comisiones mixtas, que cumplan la sentencia constitucional 964, que tiene calidad de cosa juzgada. No le estamos pidiendo un favor, sino que cumplan esa inhabilitación ilegal y arbitraria. Permítame, don Jaime, por favor, que Tufi le tiene también una consulta, si me lo permite. Gracias, Tufi. Sí, Jaime. Bueno, se ha suspendido hasta la próxima gestión legislativa todo el proceso. ¿Usted va a volver a postularse o va a mantener la postulación? ¿Y cómo lo ve? ¿Debe comenzar de cero el proceso o ya encaminarse como estaba? Tufit, agradezco la consulta que realizas. En este relato que te hago mención, hemos visto comisiones mixtas que han pasado. 2022, 2023, 24, 25. 4 comisiones mixtas. ¿Qué ha cambiado? Los actores. La convocatoria pública Contralor sigue vigente. Lo que ha determinado ahora la Asamblea es que la convocatoria está pasando el proceso de selección, su continuación a la siguiente Asamblea Legislativa, que ha sido ya electa. Entonces son ellos los que deben de tomar en el estado que se encuentran, porque la convocatoria está plenamente vigente, ¿no? Entonces los asambleístas conocen y saben que si ellos no designaban en esta legislatura, los nuevos van a tomar la base. Pero le decía antes de que Tufi me hagas la consulta, ¿cómo se toma esta Asamblea Legislativa el pasado jueves en la sesión ordinaria este tema? Ese informe que emitió la Comisión Mixta del año 2022 lo tienen
y sobre esa base quieren designar un contralor, cuando ese informe de la gestión 2022, Tupín, ha sido declarado nulo por sentencia constitucional. Estamos hablando que los actos posteriores que han realizado el día jueves, el día de hoy, son actos viciados de nulidad de pleno derecho. Es lo que ocurre, Tupín. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana? Vamos a tener una nueva Asamblea Legislativa el 8 de noviembre. Tenemos un presidente y vicepresidente electos el pasado domingo. Estamos en un Estado de Derecho, ¿verdad?, donde van a cambiar solamente los actores políticos, nada más. Las comisiones mixtas van a ser conformadas por otras personas, como ha ocurrido en estos 3 años que ha quedado el tema pendiente. Un tema pendiente porque no se trata de que los asambleístas que conforman la comisión mixta tengan la buena voluntad, sino que cumplan lo que dictamina el órgano judicial. Y hoy me ha alegrado la resolución que sacó la Sala Constitucional de la conminatoria, porque empezamos a tener en Bolivia luces de una buena administración de justicia, Tupín. Yo estoy alegre no solamente porque soy un postulante más. Como ciudadano boliviano me siento feliz porque creo que estamos haciendo respetar ya nuestros derechos y garantías constitucionales, que son atropellados y vasallados constantemente. Y no hay quien nos ponga freno. Yo te digo, Tupín, Miriam, supóngase que yo no fuese abogado, fuese tendría cualquier otra formación. Tengo que contratar a un abogado. ¿Cuánto me cuesta hacer un amparo? Hay mucha gente que no tiene ese acceso. Bien. Si bien yo lo planteé el amparo en su momento, fue aprovechando la formalidad académica que tengo. Don Jaime, le agradezco mucho por haber hablado con nosotros y la sinceridad que ha puesto además para contarnos lo que ha pasado con usted. Que le vaya muy bien, muy buenas noches. Miguel Tupín, muy buenas noches y gracias por la gentileza. Un gusto, gracias. Muy buenas noches. Vamos a convocar al abogado constitucionalista Fabricio Góngora también para conversar justamente sobre este caso. Fabricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Concretamente te consulto, ¿el señor Prudencio debería comenzar nuevamente todo el trámite para postularse o qué debería hacer la nueva legislación o la nueva legislatura? Bien, buenas noches. Evidentemente, toda la circunstancia vinculada al señor Gutiérrez tiene que analizarse de 2 puntos de vista. El primero, lo jurídico, y el segundo, lo político. En cuanto a lo jurídico, Miriam, se tiene la sentencia constitucional vinculada, en este caso me refiero en específico a la 964, creado 2023-S4 de 20 de octubre, y el auto constitucional plurinacional 64, quebrado 2023, ¿no? Esta sentencia y estas determinaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional evidentemente señalan que ha habido una vulneración de derechos fundamentales para el señor Gutiérrez. Y es más, en cuanto a lo que se publicó el día de hoy, bueno, se hizo público en cuanto a medios de comunicación como el suyo, ya existiría incluso una determinación de la Sala Cuarta Constitucional de La Paz en la que les conmina el cumplimiento precisamente de esta sentencia, porque sin olvidar y sin entrar en muchos detalles, esta sentencia y este auto lo que le dicen a la Asamblea Legislativa de forma clara es que tiene que retrotraerse, ¿no?, lo que era la inhabilitación del señor Gutiérrez, porque evidentemente hay una vulneración a sus derechos fundamentales, hay una vulneración al debido proceso en su valoración de la prueba, principio de seguridad jurídica, inclusive podríamos hablar de presunción de inocencia. Eso en cuanto a lo jurídico, es decir, no pueden avanzar. Ya están notificados, tengo entendido, estas autoridades de la Asamblea Legislativa, no deberían avanzar. Ahora, en lo político, miren, en lo político, ¿qué podría pasar con la nueva Asamblea Legislativa, con los nuevos miembros del Senado de Diputados? Ellos tienen técnicamente 3 caminos, ¿no? Uno es continuar con el procedimiento que lo dejaría en pausa, por así decirlo, la Asamblea Legislativa actual. Y obviamente tiene que considerar la determinación constitucional. El segundo es iniciar una nueva convocatoria, respetando o convalidando, por así decirlo en términos sencillos, los miembros que ya estaban o se encontraban como precandidatos, llamémosle así, a esta postulación que había desde el año 2022. O una tercera, que también podría pasar, Miriam, es decir, que ellos convoquen nuevamente a elecciones de Contralor General, en el cual vuelvan a postularse, y sin duda alguna el señor Gutiérrez y cualquier otro candidato o ciudadano podría postularse. Muy bien, muchísimas gracias por las respuestas. Receta Vital.
Ya lo decíamos, en el mes de octubre, el mes rosa, tenemos que hablar del cáncer de mama, señores, señoras y caballeros también, porque sí se está dando en algunos varones este problema. ¿A qué se debe? ¿Será un factor genético? ¿Será por la vida que uno lleva, la falta de ejercicio, el consumo de bebidas alcohólicas? No lo sabemos, pero aquí tenemos a una doctora Luciana que nos va a dar mayores datos con relación a esto, la doctora María Teresa Nieto, que es oncóloga. Bienvenida, doctora. Buenas noches, gracias por la invitación. Hablemos del cáncer de mama, por favor, y evidentemente con cifras que preocupan muchísimo a nuestro país. Si bien Bolivia no tiene un registro formal de cáncer y específico de cáncer de mama, pero las estadísticas mundiales nos alertan que de 8 mujeres, 1 va a padecer cáncer de mama. Y sabemos que la tendencia va en aumento a nivel mundial, ¿no? Y Bolivia no está lejos de estas estadísticas. Ahora, he dicho bien, ¿no?, que los varones también ahora están confrontando este tipo de problema. Sí, si bien es menos frecuente en los varones, pero por 100 cánceres de mamas diagnosticados en mujeres, 1 va a ser varón. De varón. ¿Y a qué se debe? El cáncer de mama en varón tiene una implicancia genética, ¿no? Hay familias que tienen mamá, tías, primas con cáncer de mama, entonces en estas familias se puede dar el cáncer de mama en varón, o también hay otros cánceres asociados, ¿no?, como el cáncer de ovario y el cáncer de próstata. ¿El cáncer de próstata también está ligados al cáncer de mama? Hay una conjunción genética por la cual se originan estos tipos de cánceres. A ver, le voy a invitar a que vaya con mi compañera, con Luciana, a la pantalla, y yo me voy a retirar para que podamos ver bien perfectamente. Sí, yo la llamo, doctora. Voy a repasar un poquito de información en primera instancia, por favor. A ver, esto tiene que ver con la prevención y usted nos va a corregir y nos va a ayudar un poco, ¿verdad? Autoexploración mensual, que eso es importante que hagamos. La mamografía regular una vez al año a partir de los 40 años y estilo de vida saludable, buena alimentación, ejercicio, evitar el alcohol y tabaco. ¿Estamos en lo correcto? Sí. ¿Quiere adicionar algo más a esto? Enfatizar que la mamografía es el principal estudio para prevención. Claro. Pero también somos conscientes que en países como los nuestros no está a disposición, ¿no? Por eso se exhorta a las mujeres la autoexploración mensual. Claro, que es importante. A partir de los 20 años y la mamografía a partir de los 40 años. Correcto, gracias. Vamos a seguir con más información, permítame. Bien. Vamos a ir con la detección, por favor. ¿Cómo detectamos, no? Exacto, ahí lo tenemos. ¿En la autoexploración ya podemos encontrar algo? Sí. ¿Qué? Sí. Lo importante es, como mujeres, autoexplorarnos. Vamos a notar un hoyuelo, o sea, una hendidura o una bolita. El mínimo cambio que uno sienta en las mamas ya debe alertarnos y debemos ir al médico. Claro. No esperar, ¿no? Permítame, nuevamente hablamos de detección. Aquí menciono mamografía, el examen clínico de mama, la ecografía o resonancia magnética y, claro, ya cuando sea necesario, la biopsia, ¿cierto? Sí, la biopsia es muy temida y tiene muchos mitos, ¿no? Dicen, no te hagas hacer la biopsia porque si es algo maligno se va a esparcir, pero es la única forma de diagnosticar cáncer. De saber. No hay forma de saber si es una tumoración o una bolita benigna o maligna sin biopsia. Bien. Vamos a ver estadísticas, por favor, si me lo permiten. Ahí estamos. 2.3 millones de casos nuevos al año en el mundo, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud. Además, 210,000 casos y 60,000 muertes por año en América Latina. Misma fuente, en Bolivia se registraron 9,052 casos entre el 2016 y el 2024, según el Ministerio de Salud. La tasa de mortalidad en nuestro país, 8 de cada 100,000 mujeres mueren por este tipo de cáncer. Nuevamente enfatizar esa cifra, ¿no? De 8 mujeres, 1 va a tener cáncer. Muchas veces pensamos, esto no me va a tocar a mí, pero esto, en el momento menos pensado, te puede llegar. Y es por eso que llamamos a la prevención. De 8 mujeres, 1 va a tener cáncer y de 100 varones, 1 podría tener cáncer. Sí, es importante resaltar eso. Sí. Y aquí le voy a pedir que sí nos acompañe, por favor, en cuanto a la revisión, doctora. Lo vamos a intentar hacer un poquito interactivo. Sí, si gusta pasar conmigo, por favor, doctora. Eso.
Hemos preparado esta imagen para que usted nos pueda ayudar con la revisión. Le voy a habilitar nuestro lápiz, lo va a hacer tal cual como en una pizarra, por favor, para que usted pueda indicarnos el lugar exacto o los lugares exactos donde deberíamos realizar este examen, ¿verdad? La autoexploración. Sí, ya está habilitado nuestro lápiz. Permítame que lo voy a borrar para que usted nos pueda ayudar con la explicación. Por favor, adelante. La autoexploración se debe hacer posterior a nuestra menstruación, ¿no? Porque así las mamas van a estar menos sensibles. ¿Y en una persona de 60 años para arriba? También. Se dice en algunos protocolos que hasta los 65 años se debe hacer todo este tamizaje, ¿no? Yeah. Pero vemos excepciones, cánceres en pacientes más adultas, ¿no? Pero la regla dice de los 20 hasta los 60 años. ¿Cómo se debe hacer? Pues primero en esta posición, mirarse al espejo e ir explorando. Ir explorando tanto de manera radial nuestras manos con nuestros pulpejos. Vamos haciendo estos movimientos. Le voy a ayudar. Esta sería la parte del pezón, ¿cierto? Sí, sí, sí. Muy bien, lo vamos a hacer un poquito gráfico ahí para que usted nos explique de qué manera nos tenemos que realizar el autoexamen. Los movimientos a hacer con los pulpejos de los dedos son así, ¿no? Ir explorando, buscando con toques. Otro de los movimientos a realizar es el movimiento circular. De manera circular ir buscando bolitas, ¿no? Pero muchas veces cuando está iniciando esto no se siente una bolita evidente, ¿no? Cualquier cambio que uno sienta en las mamas debe acudir al facultativo, al médico. E incluso uno piensa que el cáncer es para o les da a personas mayores, ¿no? Esto es una enfermedad de personas mayores, no les da a nosotros los jóvenes, pero no es así. Estamos viendo una incidencia alta a nivel mundial en los que somos millennials, justo de cánceres como el cáncer de mama. Entonces, pese a la edad, no estamos exentos de padecer este tipo de enfermedades. Ahora, también se dice que quien no ha sido mamá tiene mayor riesgo de tener cáncer. ¿Esto es verdad? Esto es verdad. Si uno no ha sido mamá o ha tenido su primer hijo después de los 30 años, tiene mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Y pues si vemos las estadísticas, la mayoría de mujeres pues estamos postergando la maternidad. Antes de que elimines la imagen, ¿qué pasa con las axilas? Eso mismo quería que por favor nos explique. Tal vez si nos podemos acercar a este sector. Bueno, dos consideraciones respecto a las axilas. Pueden aparecer tumores no en la mama, como tenemos en el gráfico, sino aparecer en tejido mamario accesorio que se encuentra en las axilas. Por eso también es importante examinar las axilas. Segunda consideración, cuando nosotros tenemos una tumoración, el primer lugar donde va a migrar el cáncer es a estas bolitas que nosotros llamamos ganglios, ¿no? Muchas veces el tumor puede estar no palpable por la masa, por el tejido mamario, para las pero axilas, sí podemos. ¿Esta es la postura correcta? Esta es la postura. A ver, para que se vea un poquito gráfico, voy a quitar la manga, así. Sí, frente al espejo. Ahora, otra de las posiciones es con las manos a la cintura y también recostadas. Porque muchas tumoraciones que son aún pequeñas, con estas posiciones que hemos mostrado, aún no se logran sentir. Pero cuando uno está recostada, sí puede sentir las lesiones más perceptibles, ¿no? Pero una recomendación es conocer nuestro cuerpo. Si nosotros no nos exploramos, pues no nos vamos a dar cuenta que hay algún cambio mínimo que nos puede estar alertando de esta enfermedad. ¿Qué pasa si sale algún líquido del pezón y no estamos en etapa de lactancia ni nada por el estilo? También es un dato de alarma, mucho más si el líquido es sanguinolento, ¿no? Obviamente puede haber secreción láctea de leche, pero eso se puede deber a otras patologías. Otros factores. Pero cuando es hemorrágico con sangre, sí puede deberse a esta enfermedad. Uy, importante, buena información, sí, realmente. Gracias, doctora. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Esta información de seguro le ha servido muchísimo a la gente. Gracias. Agradecerles a ustedes, y como cada año octubre nos llama a prevenir, y esto nos puede tocar a todas. Gracias. Le agradezco mucho.
Gracias por ayudarnos con nuestra pizarra interactiva. Que le vaya bueno, bien. Permítame que vamos a hacer un vuelco de página. Nos vamos a Santa Cruz con un concierto benéfico. Sí, ella es Sonia Barrientos y está con nosotros. A raíz de un caso que hemos conocido, una denuncia que se ha conocido en Potosí de una joven adolescente que estaba buscando trabajo, lo hizo a través de las redes sociales y tuvo la desdicha de encontrarse con una persona con muy mala actitud que lo único que hizo fue abusar de ella. Por eso queremos, por favor, papá, mamá, si usted está ahí viéndonos, y también a los hijos jovencitos, adolescentes, tomen muy en cuenta las siguientes recomendaciones. El peligro está a un clic de distancia. Distintos adolescentes y sobre todo menores de edad están expuestos a este tipo de anuncios en redes sociales. Hoy le vamos a dar varios consejos a usted para reforzar sobre todo la seguridad de su hijo en las redes sociales. Creo que al ser menores corren el riesgo de desinformarse o contactarse con personas que no tengan las mejores intenciones, encontrar cualquier tipo de información y solamente tener esa fuente, ¿no?, para interpretarlo de diferentes formas que a veces no son correctas. Consejo 1. El mejor control no es prohibir, sino enseñar. Habla con tus hijos sobre lo que hacen en Internet, qué es lo que ven y con quiénes hablan. Cuando hay diálogo y confianza, ellos se sienten seguros para contarte si algo los incomoda. Consejo 2. Ayúdalos a configurar sus redes como privadas y a no aceptar a desconocidos. Explícales que su información personal es valiosa. Y recuerda, pon límites de tiempo. Las pantallas también necesitan un descanso. Consejo número 3. Existen herramientas que pueden ayudarte sin invadir su espacio. Entre ellas tenemos Google Family, Custodio y Bark. Estas aplicaciones te permitirán ver cuánto tiempo usan el celular, así como también controlar redes y sitios web y sobre todo detectar señales de acoso o contenido inapropiado. Punto número 4. Las redes pueden ser duras. Enséñales que su valor no depende de los me gusta ni de los comentarios. Lo más importante es que se sientan amados y valorados fuera de las pantallas. Punto número 5. Acompáñalos en su mundo digital. Vean juntos los videos que les gustan, sigan cuentas educativas o aprendan algo nuevo en línea. Compartir ese espacio crea confianza y transforma las redes en una experiencia familiar positiva. Las redes pueden ser un lugar de aprendizaje si los guiamos con amor y atención. Y recuerda, educar, acompañar y compartir es la mejor forma de proteger a tus hijos también en el mundo digital. Por aquí el problema es cuando los hijos van a buscar trabajo. Y si se trata de un menor de edad. Claro, Miriam, y aquí hacemos esta alerta, ¿verdad?, para todas las personas. Cuando la oferta es demasiado buena, por favor dude, averigüe, hágase asesorar. Si es menor de edad, consulte con los papás. Papá y mamá van a velar por su seguridad para que no sucedan este tipo de hechos. Ahora, ¿cierto? si es menor de edad, evidentemente los papás también tienen que involucrarse. Claro, hay que estar atentos. ¿No es cierto? Porque va a ser finalmente el padre y la madre las que autoricen que una persona, uno de los hijos, vaya a trabajar a determinado lugar. Es importante que usted le dé confianza a su hijo, sí, pero que esté atento. Esté atento a lo que esté a su alrededor, a sus contactos, a su entorno cercano, para ver dónde está. Hacemos una pausa. Sí, ya volvemos. Cada ocasión especial merece un traje Almanza con diseños modernos, cortes impecables y telas frescas. Nuestros trajes te ofrecen la elegancia y el estilo que te hacen destacar en cualquier evento. Almanza, viste confianza, viste distinción, disponible en todas sus sucursales y a nivel nacional. Repasemos los resultados de la consulta que le teníamos hoy. ¿Le gustaría ver a Echeverry como ministro de Deportes? Si no, ¿qué dijo la gente en redes sociales? Vamos a verlo por el sí. Un 53%, 47% de la población dijo que no. Miriam, llegamos al final. Oye, me sorprende. Pensé que iba a haber más apoyo, la verdad. Sí.
Pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar también si se vuelve ministerio o no. La lista oficial. Exacto. Y la reunión del PDC con Rodrigo. Correcto. Bueno, ahí atentos. Tufi, buenas noches. Y nos vamos a descansar con mucha fe, con la esperanza de mejores días. Abrazo grande, gracias por habernos acompañado a todo el país. Abrazo grande, Luciana, Miriam, hasta mañana. Chao, Tufi, buenas noches. Hasta mañana. Vámonos con la banda de Aquí en Vivo. Buena música. Buenas noches.